del embrión, ¿sí? Que abarca, ese periodo abarca la cuarta semana hasta la octava semana de gestación. Durante todo ese periodo es un periodo embrional, ¿sí? Ahora vamos a ver qué va a ocurrir posterior a ese periodo. Vamos a ver que entramos en un periodo bastante extenso que se le llama periodo fetal. En este periodo es donde le vamos a denominar feto a nuestro nuevo ser. Y que comprende desde la 9ª semana o desde el tercer mes hasta el final de la gestación, hasta las 38 semanas de gestación. Entonces, de la 9ª semana hasta las 38 semanas. ¿Sí? Entonces, un periodo bastante largo. ¿Por qué un periodo bastante largo? Porque en este periodo lo que ocurre es el crecimiento y maduración de los órganos, tejidos, células que se formaron en el periodo embrionario. ¿Bien? Entonces aparecen en el periodo embrionario y maduran y aumentan de tamaño en el periodo fetal. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver que nuestro embrión va creciendo en sentido longitudinal, también va aumentando de tamaño, se va volviendo un poco más redondeado, gordillo, ¿sí? Y vamos a encontrar características o estructuras anatómicas ya parecidas al adulto. Bien, entonces vamos a ver que durante este periodo lo que vamos a necesitar es saber algunos parámetros para poder controlar durante toda la gestación o el desarrollo fetal. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos tener parámetros para saber si estamos en un desarrollo gestacional adecuado para la edad gestacional? Porque si controlamos esos parámetros podemos decir si hay un retraso en el crecimiento o si puede haber algunas consecuencias fisiológicas en algunos órganos, como en el sistema nervioso, en algunos aparatos, en algunos sistemas, ¿sí? Si es que nos vamos controlando esos parámetros. ¿Está bien? Entonces, durante el periodo fetal hay varios parámetros que tenemos que saber que son normales y que vamos a encontrar durante todo ese proceso. ¿Bien? Entonces vamos a ver que el primer parámetro a tener en cuenta durante el periodo fetal es la longitud. ¿Sí? Sabemos que durante el periodo fetal nuestro feto va a crecer en longitud. Entonces tenemos que ir controlando, ¿sí? Monitoreando esas longitudes. Vamos a utilizar dos tipos de longitudes, ¿sí? Una que vamos a utilizar al inicio de la gestación y otra vamos a utilizar al final de la gestación, ¿sí? Una le vamos a denominar cefalocaudal y a otra le vamos a denominar vértice talón, ¿sí? Para poder entender mejor, la longitud cefalocaudal incluye la porción más sobresaliente de la cabeza, la región dorsal de nuestro embrión, hasta la región sacra. ¿Sí? Es decir, a nuestro feto en una posición sentada. ¿Está bien? Este sería la longitud cefalocaudal. ¿Bien? Utilizamos estas medidas al inicio, ¿sí? De la cabeza hasta el sacro. ¿Sí? ¿Dónde está la línea aquí? Desde aquí hasta aquí, ¿sí? En una posición sentada. Entonces lo que hacemos es medimos la región dorsal y comparamos si es que están dentro de los parámetros, de los valores normales para esas semanas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? Al inicio de la gestación utilizamos esas medidas porque los miembros inferiores son bastante cortos en relación a su longitud definitiva. Entonces los miembros están todavía desarrollándose y entonces al inicio de la gestación no se utilizan los miembros inferiores para medir, ¿sí? A partir del 5º mes sí ya vamos a utilizar la segunda medición, que es el vértice talón, ¿sí? ¿Qué sería esto? Vértice talón, ¿sí? También se le llama cefalocaudal. Vértice de la región
la longitud que le vamos a medir en una posición de pie. Entonces vamos utilizando también ya las medidas o las longitudes de los miembros inferiores. Entonces vamos midiendo toda esa longitud. Entonces vamos a ir comparando, estandarizando las medidas, las longitudes y saber si corresponde a la edad gestacional. ¿Sí? Si vemos que las medidas o las longitudes son menores a lo que tendría que corresponder a la edad gestacional, ¿puedes sacar tu kepi? Boné. Dentro de la sala de aulas no se usa boné. Bueno, y no se olviden del uniforme. ¿Sí? Pues esa camisilla no se viene tampoco la facultad. Para eso tenemos la chomba o pijama. Bueno, entonces generalmente tenemos que comparar si no está encuadrando en el parámetro o en las características de la edad gestacional, podemos decir que hay un atraso, un retraso en el crecimiento. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuáles son los posibles factores de por qué hay una baja, un bajo desarrollo de la longitud, o también calcular la edad gestacional adecuada. Probablemente también estamos errando en la edad gestacional. Probablemente. Profesor, essa parte da longitud é uma referência exata ou é 6 meses? A partir del quinto mes, a partir del segundo semestre, o a partir del segundo trimestre, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Permiso, profe, ¿se para una María Eduardo? Un ratito no me dio. Ô, professora, é nesse mês, no terceiro mês que pede aquele exame de ultrassom morfológico, Sí, ahí. e aquele exame de translucência A nucal, partir del periodo de a partir de o 10º. Sí. A partir do 12º dia, mais ou menos, assim, não, 12º dia assim, porque tem assim, quando a mulher ela está embaraçada, aí o médico ele pede translucência nucal, mas ele pede em qual o período. Esse tipo A de partir exame. del periodo fetal, pero va a depender del desarrollo de tu feto. Si se puede observar de la translucencia bucal, se le puede pedir al tercer mes, o al cuarto mes, o al quinto mes. Va a depender mucho del desarrollo de tu feto. ¿Sí? Pero a partir del periodo fetal, se puede observar esos detalles. Bueno, entonces, primer parámetro sería la longitud del feto. Tenemos dos tipos de longitudes que tenemos que analizar. ¿Sí? Una posición sentada y una posición de pie. ¿Sí? Vértice talón, céfalo caudal. Bueno, luego tenemos otro parámetro que sería el tamaño de la cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos que observar durante una ultrasonografía, una ecografía? Sería la cabeza, el tamaño. ¿Sí? Al inicio del periodo fetal vamos a ver que el tamaño de la cabeza es mayor que el cuerpo. El cuerpo es una estructura bien delgada, bien corta, donde los miembros, tanto superiores como inferiores, tienen una muy corta longitud. ¿Sí? Son muy cortos. Ahora, entonces ahí da la impresión de que la cabeza es bastante amplia, ¿sí? Y vamos a ver que ocupa prácticamente el 50% de la longitud cefalocaudal. Entonces, si nosotros medimos la longitud cefalocaudal, tenemos que saber que al tercer mes la mitad de esa longitud va a corresponder a la cabeza, ¿sí? Entonces, al hacer una ecografía, vamos midiendo también el tamaño, la longitud de la cabeza y el tamaño también de toda la columna vertebral, ¿sí? Y si ocupa el 50%
sabemos que estamos dentro de los parámetros normales del tercer mes. Significa que hay un buen desarrollo. ¿Sí? ¿Está bien? No hay un tamaño exacto. Va a depender mucho de tu feto. ¿Sí? ¿Qué pasa si los padres de este feto son personas muy pequeñas? Entonces, lógicamente, tu feto no va a tener una longitud muy amplia, que va a ser una longitud bastante pequeña. Entonces, todos esos parámetros hay que ver: la genética de los padres, la región de donde provienen, ¿sí? ¿Está bien? Las personas andinas con las personas alemanas, por ejemplo, sabemos que son personas de muy diferente estatura, ¿sí? La longitud, entonces el feto también va a tener una diferencia en cuanto a los parámetros, a los valores. ¿Sí? Siempre va a depender de tu feto, ¿sí? Siempre va a ser en proporción al feto. ¿Sí? Principalmente do tamanho das pernas e da cabeça. Que mais? Solamente desde la cabeza hasta el cuerpo, el 50%. Entonces, al tercer mes, la cabeza ocupa el 50% o la mitad de la longitud cefalocaudal. ¿Entienden? ¿Qué va a pasar a medida que va avanzando el desarrollo gestacional? En el 5º mes ya vamos a ver que la cabeza va a ocupar 1/3 de la longitud vértice talón. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? El cuerpo fue creciendo, fue aumentando de longitud y los miembros fueron adoptando su longitud definitiva. ¿Sí? No significa que la cabeza disminuyó de tamaño, significa que el cuerpo creció. ¿Sí? Se da la impresión de que fue disminuyendo. ¿Sí? Entonces, en el 5º mes, si hacemos nuevamente la medición y observamos que la cabeza ocupa 1/3, ¿también? Toda esa longitud, estamos en un buen desarrollo, ¿sí? Que corresponde al 5º mes, ¿sí? Buena aproximación. Y al término, vamos a ver que la cabeza va a ocupar solamente 1/4, ¿sí? De toda esa longitud vértice talón. Entonces, cada vez más va aumentando la longitud vértice talón de nuestro feto. Professora, Sí. depois do 5º mês, no 7º, se o bebê nascer com chance de sobrevivência nesse período? Sí. Professor, o ácido fólico nessa fase fetal tem uma diferença ou não? El ácido fólico está dentro del periodo embrionario, cuando se van a formar los tubos del tubo neural. A partir da 12ª Acá ya no há diferença não. ya no hay problema. Ayuda, pero ya no hace mucha diferencia. ¿Sí? Al inicio de la formación, en el periodo embrionario. Bueno, entonces ya tenemos dos parámetros: longitud de nuestro feto, el tamaño de la cabeza, y luego vamos a ver la fase. ¿Qué pasa con la cara? Al inicio del periodo fetal vamos a ver que tiene una cara bien diferenciada, bien diferente al padre humano, ¿sí? Es decir, a la anatomía definitiva. Vamos a ver que los ojos, ¿está bien? Al inicio se desarrollan o aparecen en la región lateral de la cara, ¿sí? ¿Está bien? A nivel de los pabellones auriculares, a nivel del oído. Entonces aquí tenemos el pabellón auricular y aquí en la lateral los ojos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las vesículas cerebrales van creciendo, se va desarrollando el sistema nervioso central y los ojos van migrando hacia la región ventral, hasta ubicarse en la posición anatómica que nosotros conocemos. ¿Sí? También toda la fascia de los labios, las narices, se van desarrollando, se van diferenciando durante el periodo fetal. Entonces, durante el periodo fetal
la fase o la cara ya tiene un aspecto más humanoide. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es otro detalle. A nivel de la cara, de toda la cara y del cuerpo, comienzan a aparecer a partir del periodo fetal unos pequeños pelos muy pequeños, bien translúcidos, transparentes, que se le llaman lanugo, que son vellos bien finos. Son pelos, ¿sí? Unos pelillos que no tienen color, un color, ¿sí? Está bien corto, lanugo, ¿sí? ¿Está bien? Aparece en todo el cuerpo y la cara, ¿sí? Todavía no hay folículos pilosos, todavía no hay cejas, no hay pestañas, solamente hay esos vellos que recubren por completo. ¿Sí? A partir del periodo fetal, a partir del tercer mes. Bueno, entonces, en cuanto a las extremidades aparecen en el periodo embrionario. Aquí vemos que esto sería el inicio del periodo embrionario, a la mitad del periodo embrionario y al final del periodo embrionario ya vemos las tres porciones de los miembros, tanto superiores como inferiores, manos, brazos. ¿Sí? ¿Qué pasa en el periodo fetal? En el periodo fetal lo que pasa es que va aumentando de longitud tanto el miembro superior como inferior. ¿Sí? Pero primeramente aumenta de longitud el miembro superior y por último el miembro inferior. Entonces al inicio del periodo fetal vamos a ver los miembros superiores más largos y los miembros inferiores más cortos. ¿Sí? ¿Está bien? En longitud. Sí. Como é que é? No final do período fetal, as extremidades inferior vai aumentar? Sí, exactamente. Todos adquieren su longitud definitiva al final del periodo. Al final de la gestación todos llegan a su longitud final. Pero al inicio del periodo fetal, los miembros superiores primero inician o terminan su longitud definitiva y por último los miembros inferiores. Entonces al inicio del periodo fetal las manos son largas o los brazos son largos y las piernas son bien cortas. ¿Sí? ¿Está bien? En longitud. Pero ya tienen dedos, ya se puede observar bien separados los dedos. ¿Sí? Bueno, también relacionado a los miembros inferiores también vamos a ver los movimientos fetales. ¿Sí? A partir del periodo fetal, a partir del tercer mes, ya podemos encontrar movimientos fetales porque comienzan a aparecer las miofibrillas. ¿Sí? Entonces ya hay sarcómeras, entonces ya comienza el movimiento fetal. ¿Sí? A partir del tercer mes. Entonces si hacemos una ultrasonografía al tercer mes, a las 12 semanas, lo que esperamos encontrar sería movimiento fetal. Sexo também dá para ver quando já? Ya. Entonces, pero la madre puede percibir generalmente al quinto mes, porque en ese mes o en ese periodo el feto ya es bastante grande, entonces ya se puede percibir. Hay veces que la madre no percibe hasta el final del nacimiento, hasta el final de la gestación. Sí. No. Aquí, ¿qué es lo que aparece? No está relacionado con el sistema nervioso central. Aquí lo que aparece son las miofibrillas. ¿Sí? Entonces las miofibrillas lo que hacen es nada más el deslizamiento para la contracción. Sí, como si fueran movimientos coordinados. Bueno, entonces vamos a ver que... falta todo. Aquí. Otros parámetros, ya tenemos cuántos parámetros. Longitud, el tamaño de la cabeza, las extremidades de los miembros, a la cara, la faz, ¿sí? Que tiene un aspecto ya humanoide. Otro parámetro que hay que observar y controlar, monitorizar durante el desarrollo fetal serían los genitales externos.
externos, ¿sí? En el periodo embrionario, los genitales, tanto masculinos como femeninos, son iguales, ¿sí? A partir de las 12 semanas o a partir del tercer mes, ya se puede ver la diferencia entre el órgano genital masculino y femenino. Ya hay diferencia. Entonces, si hacemos una ultrasonografía a la 12ª semana, al tercer mes, ya podemos definir el sexo fenotípico del bebé, ¿sí? ¿Qué significa sexo fenotípico? ¿Qué significa fenotípico? Que podemos observar, que nosotros podemos ver las características que se observan, ¿sí? Entonces, el sexo fenotípico corresponde a los órganos genitales externos, masculino y femenino. ¿Sí? Os movimentos Tercer mes tampoco. sim, mas é uma das características que tu falou, né, que os parâmetros. Sí, uno de los parámetros. Sí. Los miembros, la longitud de los miembros y los movimientos. Então, depois da mãe, o movimento depois que é o sexo fenotípico. Al tercer mes. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Y el sexo genotípico? ¿Cuándo podemos identificar el sexo genotípico de nuestro bebé? Pero a partir de cuándo se puede identificar, cuando yo sé el sexo genotípico de la fecundación, muy bien, cuando hay la unión del óvulo con el espermatozoide ya podemos saber qué sexo genotípico va a tener. XX, femenino, XY, masculino. Es el sexo genotípico. Y el fenotípico a partir del tercer mes. Sí. En el caso sería la sexualidad, que se hace hasta la 11ª semana. Sí, hay un examen de sangre donde se puede detectar el cromosoma Y en la sangre de la madre. Entonces, si se detecta cromosoma Y, se puede deducir que el feto, el sexo genotípico, es masculino. Si no hay cromosoma Y, se supone que es femenino. Pero ¿cómo llega? Puede atravesar la placenta. Pero ¿por qué hasta las 11ª? Puede atravesar. Essa é nova para mim, sabia? Sí, porque hay veces que no se presenta, no aparece el cromosoma Y, pero es sexo masculino. ¿Sí? Ahí es la suerte. Sí, se puede detectar en edades tempranas de la gestación el sexo genotípico. Sí, porque el cromosoma Y puede atravesar la placenta y entonces en las máximas maternas se detecta el cromosoma Y de ella. Se deduce que entonces el embrión es masculino. Si no hay, se supone que es femenino. Pero no es muy frecuente. Genotípico são os gametas. Y aquí también llega a esa Não, não faço besteira não. Não é isso, mas a gente precisa falar, pensando nisso. Se eu tivesse escolhido, eu já tinha resolvido. Otro parámetro a tener en cuenta sería el nivel del aparato digestivo. ¿Qué pasa con el aparato digestivo? Durante el periodo embrionario se va desarrollando los segmentos, esófago, estómago, aparecen las glándulas anexas, hígado, páncreas, vesícula biliar. Durante el periodo embrionario, ¿sí? ¿Qué pasa con estas estructuras, estos órganos durante el periodo fetal? Crecen, van creciendo, pero al inicio del periodo fetal la cavidad corporal es muy pequeña, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los órganos
aparato, en este caso el intestino delgado, que tiene que crecer en longitud. ¿Sí? El intestino delgado lo que hace es sale, protruye, ¿sí? Fuera, sale en la cavidad abdominal. Entonces, durante un periodo, un tiempo, se forma una hernia fisiológica, ¿está bien?, que es normal encontrar. Comienza en el periodo embrionario y termina en el periodo fetal. ¿Está bien? ¿De qué semana a qué semana se extiende la hernia fisiológica? Desde las 6 semanas hasta las 12 semanas. Herniación sería. Hernia, si es una hernia, es una evisceración, ¿sí? Sería la salida del intestino delgado. Sí. Prof, mas e quando não fecha essa hérnia, por isso que tem a gastrosquise? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si es que llega a las 12 semanas y no retorna las asas intestinales dentro? ¿Qué pasa con la pared abdominal? Queda abierto y quedan las vísceras aquí. ¿Sí? Entonces se forma vamos a observar una malformación que se le llama gastroquisis, si están las vísceras abiertas, y si está rodeada por peritoneo se le llama onfalocele. Bien, ahí lo tienes. Entonces tenemos que monitorear. ¿Sí? Entonces cada vez que observamos una ecografía, una ultrasonografía, también observar la región ventral abdominal de nuestro embrión. E qual é a diferença da onfalocele para gastro? Que uno está rodeado por peritoneo y otro no. La gastroquisis no está, el onfalocele sí. Teria uma membranazinha com Es líquido. la membrana, el peritoneo. ¿Sí? Professora, essa hernia fisiológica ela começa então no Periodo embrionario embrionário, y termina en el periodo fetal. no final do fetal ele No, encerra. termina en el periodo fetal, pero a las 12 semanas. Ah, Estando en el periodo fetal, tiene que encerrar. cerrar. Entendi. Isis onfalocele. Están libres, se va a leer, van a ver, hay imágenes también en el libro. Está todo en el libro. Tem que ler o livro, né? Esta otra cosa es si leen o no leen. Bueno, pero está, también está. Bueno, entonces a nivel del tubo digestivo, aquí vemos el cordón umbilical, este pequeño cordón aquí, el cordón umbilical, y aquí vemos una pequeña dilatación. ¿Sí? Esta sería la hernia fisiológica, ¿sí? Que correspondería a la pequeña salida del intestino delgado. Entonces aquí vemos una pequeña dilatación. ¿Está bien? Entonces, si hacemos una ultrasonografía a las 14 semanas y observamos un pequeño bulto en la región abdominal, ¿qué podemos decir? ¿Qué diagnóstico vamos a decirle? ¿Qué le vamos a decir a la madre? A la 14ª semana hacemos una ultrasonografía y vemos un pequeño bulto. Não passa o medicamento Probablemente va a tener un problema en el cierre de la pared abdominal. Vamos a encontrar una pequeña malformación, pero vamos a monitorear. ¿Sí? O de lo contrario, puede ser que estamos errando en la edad gestacional. ¿Sí? Puede ser que realmente corresponda a las 12 semanas y nosotros estamos pensando que esa gestación está en la cuarta. A idade gestacional eu calculo desde o início da implantação ou... Sí, desde la implantación el día 1, primera semana, segunda, tercera. Bueno, entonces hay que monitorizar, son parámetros que hay que controlar. Entonces en cada ecografía esos son los parámetros que tenemos que monitorizar durante el periodo fetal. Recuérdense que durante el periodo fetal hay que saber si hay un buen crecimiento o hay un retraso en el crecimiento. Bueno, ya vimos los movimientos fetales. Entonces, al final de la gestación, ¿sí? Aproximadamente a los 6 meses y medio, a los 7 meses de gestación,
que corresponden a las 28 semanas, 32 semanas, 28 semanas aproximadamente, los órganos en su mayoría ya adquieren su desarrollo, ¿sí? Ya están maduros, excepto el sistema nervioso central y el aparato respiratorio, ¿sí? ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? Sigue madurando en la vida postnatal y el aparato respiratorio también, ¿sí? Entonces, a partir de las 28 semanas en adelante, el neumocito tipo 1 y tipo 2 van madurando. Todas las células van madurando. ¿Qué hace el neumocito tipo 1? Intercambio gaseoso. ¿Qué hace el neumocito tipo 2? Produce líquido surfactante. Muy esencial ¿para qué? Para la respiración. Entonces, por debajo de los 6 meses, sabemos que hay células inmaduras que no van a cumplir la función fisiológica del aparato respiratorio. Es por eso que es muy difícil la supervivencia por debajo de los 6 meses de gestación, si hay un parto prematuro. Pero si va desde los 7 meses, 6 meses y medio para adelante, sí, ya hay mayor chance de supervivencia. Por la maduración. 6 meses dá quantas semanas? 28, 26, 28 semanas aproximadamente, sí, durante toda Já la era teve uma bebê que nasceu com menos de 20, acho que foi umas 24 semanas, de 505 gramas. Ela sobreviveu e saiu sem sequela nenhuma. Raridade. Pero vamos a ver, ahí podemos ver que pudo haber un error de cálculo de la edad gestacional. Puede ser, no sabemos, ¿sí? Pero los neumocitos tipo 1 y tipo 2 comienzan a madurar a las 24 semanas, pero hay en mayor cantidad a las 28, a los 6-7 meses aproximadamente, ¿sí? Pero no todos encajan en la misma bolsa, ¿sí? Siempre hay excepciones, siempre. Ustedes saben que medicina no es 2 más 2 es 4, ¿sí? Siempre es diferente. Bueno, entonces, a partir de los 7 meses en adelante, entonces sabemos que hay mayor chance de supervivencia por eso, ¿sí? ¿Qué pasa con el aparato respiratorio después del nacimiento? Sigue madurando hasta los 5 o 8 años de edad, ¿sí? Nossa, bastante. Los neumocitos maduran A partir de las 24 28 semanas vamos a encontrar funcionalidad, ¿sí? Y el sistema nervioso central continúa y termina su maduración a los 5 años de edad, ¿sí? Entonces durante todo ese periodo hay que cuidarle muy bien a los niños en la primera infancia, porque siguen madurando y siguen desarrollándose a nivel del aparato respiratorio. O respiratório 8 e o central 5. Sí, sistema nervioso central. Muy bien. Y también vamos a encontrar otros parámetros durante el periodo fetal que van apareciendo y que dan una señal del entrenamiento de los aparatos o órganos, sistemas dentro del intrauterino durante la gestación. Como por ejemplo la deglución, que aparecen ya a las 10 semanas de gestación, ¿sí? Ya podemos ver que van tragando líquido amniótico, ¿sí? Entrenando a todo el aparato digestivo, ¿sí? Movimientos respiratorios también ya se ven durante el periodo fetal, ¿sí? Ya van entrenando el diafragma para poder respirar en la vida extrauterina. Movimientos de succión, ¿sí? A partir de las 24 semanas podemos observar que el feto va chupando el dedo, se va succionando el dedo y ya se está preparando para poder alimentarse más adelante. ¿Está bien? Entonces, estos movimientos, estos parámetros también hay que tener en cuenta cuando se hace una evaluación ecográfica. Una consulta no es solamente observar si está o no está. Entonces, hay varios parámetros que
verificar. ¿Sí? Entonces tenemos varios parámetros que verificar. ¿Sí? Y en los últimos meses, que serían el séptimo, octavo y noveno mes, vamos a encontrar que el feto aumenta de tamaño, de peso corporal. ¿Sí? Al inicio del periodo fetal crecía en longitud y al final de la gestación va a crecer o va a adquirir peso. ¿Sí? ¿Por qué va a adquirir peso? Porque comienzan a formarse el tejido celular subcutáneo, grasa. ¿Sí? El tejido adiposo se va acumulando a nivel de la epidermis. ¿Sí? Entonces va teniendo características más redondeadas, más fofiñas. ¿Sí? Nuestro peso. Então, você falou que os meninos a partir de 4 semanas são mais funcionais. E o sistema nervoso central, a partir de quantas semanas começam a ser funcionais? Algunas estructuras son todas maduras, pero algunos nervios están bien mielinizados y después del contacto con el exterior comienzan a mielinizarse los nervios. Por eso que tarda bastante focalizar, responder. Então, a partir de 4 semanas também. Igual. O sistema nervoso, por exemplo, você fez um. Estimado. E essa melinização está no setor? Como 5 anos. Mira de idade. El sistema nervioso central comienza a desarrollarse a partir de la tercera semana, pero no tiene un límite de maduración, sino que se va madurando de acuerdo al contacto con el exterior. ¿Sí? Dentro de la cavidad uterina no tiene mucho contacto con el exterior, entonces muchas funciones nerviosas no están maduras. ¿Sí? Al entrar en contacto con la luz, con el aire, van mielinizándose las células, van haciendo sinapsis y unas células con otras. ¿Sí? Entonces ahí sí se va madurando el sistema nervioso central. ¿Verdad? Por eso el desarrollo del sistema nervioso central es bastante lento. Comienza desde la región cefálica y termina en la región caudal. Lo último que hace el niño, el lactante, es caminar. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Se va produciendo una sustancia que se le llama vermis caseosa. ¿Qué es la vermis caseosa? Es la secreción de las glándulas sebáceas que se depositan a nivel de la piel y tienen una coloración blanca, brillante y con una consistencia oleosa, ¿sí? Que quedan adheridas, ¿está bien?, a nivel de la piel gracias a la nube. ¿Recuerdan de los pelos? Entonces, porque hay pelos, quedan adheridas ahí esas secreciones de las glándulas sebáceas. ¿Para qué sirve la vermis caseosa? Sirve como una protección del epitelio contra el líquido amniótico que es abrasivo. ¿Sí? Y es más abrasivo en los últimos meses. Bueno, porque también hay que tener en cuenta, también es un parámetro del desarrollo gestacional. ¿Qué pasa con con el recién nacido, donde observamos que todo el cuerpo tiene una sustancia blanca, oleosa, bien pegajosa? ¿Sí? Significa que es una gestación a pretérmino, es decir, no llegó a cumplir las 38 semanas. ¿Está bien? Generalmente el que es a término, el que cumplió las 38 semanas, generalmente tiene parches, ¿sí?, de esa sustancia, esa vermis caseosa. ¿Sí? Podemos encontrar entre la mano, entre los dedos, entre la región escapular, ¿sí? En esas regiones podemos encontrar a nivel del cuero cabelludo también se puede encontrar. Entonces también nos da un parámetro para poder identificar si llegó a término o si no llegó. ¿Sí? Porque incluso todo el diagnóstico es prematuro. ¿Sí? Y cuando vemos a un recién nacido completamente limpio, sin ninguna sustancia adherida, significa que ya es de post-término, ¿sí? Que pasó las 38 semanas.
también eso nos da un parámetro para poder dar un diagnóstico de la edad gestacional después del nacimiento. Bueno, también tenemos que observar otro detalle, otro parámetro en los niños o en los sexo masculino, que serían los testículos. ¿Sí? Los testículos ya tienen que estar dentro de la bolsa escrotal a las 32 semanas. ¿Sí? El testículo se desarrolla o se origina en la región abdominal, ¿sí? En la región posterior y la pared abdominal. ¿Sí? ¿Está bien? Generalmente a nivel de los riñones. ¿Cuántas semanas, prof? 32 semanas. 2. Entonces, ¿qué hacen los testículos? Van bajando, van descendiendo, tienen un tiempo para descender, y a las 32 semanas de gestación, los testículos ya tienen que estar en la bolsa. Sí. ¿Es posible que un niño nazca con los testículos A nivel del conducto inguinal. y después se va a o sí o sí? Hay que esperar. Por eso hay que determinar la edad gestacional. ¿Sí? Si tiene que cumplir la edad gestacional, va a bajar por sí solo. Pero si ya está después de las 32 semanas y está aún en el conducto inguinal, hay que hacer una cirugía para extraer. Depende de la edad gestacional. Si es prematuro y está a nivel del conducto inguinal, va a bajar solo. Você vai falar a questão de semanas que caracteriza prematura? Ou não? Você falou, porque aí você falou 38 sobre o bebês, né? Sim. Até 38 semanas. Então, 38 semanas é Termo. É termo? De termo. Sí. Não, porque tipo, prematuro, prematuro extremo, prematuro. No. Aí, Para nosotros es prematuro completo. Es prematuro. Después está el de termo y después está el post-termo. Y después van a clasificar en pediatría todo eso. Pediatría. Acá no, acá de forma general. Sí. No vamos a entrar en esos detalles. Bueno, entonces, otro parámetro después del nacimiento es palpar las bolsas escrotales y a ver si hay testículos o no hay testículos. Bueno, al final del nacimiento sabemos que el anugo y la venica seosa tienen que desaparecer y se tienen que desprender del epitelio, o sea, de la piel. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Lanugo é o vértex, prof? No, la anugo es diferente que la verde. É o quê? Sobre a questão do peso que está entre 3 e 4%, se ele nasce, por exemplo, porque tem bebês que nascem com menos, eu posso dizer que ele então é prematuro? Já fizeram minha. Expliquei, ele faz cápsula da placenta para... Cápsula da placenta. Ela é por nutrientes. Tem outros que cortam parte, então ela tem um suco. Sabe? Que eles fazem cápsula e eles tomam com suco. Esse jeito, a maioria faz essa cápsula. Cachorro também. E aí não tem oxitocina, é por isso que ele aparece esse sangramento. É por isso que é o sangramento, por isso que deve ter dilatado e Evitar. Agora, tipo assim, é meio nojento quando os bichos comem isso aí. Minha gata também, quando ela paria, ela ficava comendo. Pisa, tudinho, você vai ali, aquela não,
placenta, porque la placenta también es utilizada para evaluar la edad gestacional fetal durante este periodo, ¿sí? Pero para evaluar la placenta, en la anatomía tenemos que saber cómo está organizada, cómo está formada la placenta, ¿sí? Y aquí vamos a volver a las 2 semanas de gestación, ¿sí? Vamos a volver a retroceder. Bueno, ahora sí, vamos a dibujar. ¿Puedes prender la luz? Te voy a despertar ahora. Bueno, Ahora.